cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, y qué bueno verles. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Qué lindo que es poder estar en la casa del Señor para alabarle, para darle toda la gloria y toda la honra. El Salmo 103, voy a leer unos pocos versículos, dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por esta tarde preciosa, gracias por la vida, gracias por este tiempo, gracias Señor Dios por poder congregarnos en tu nombre, gracias misericordioso Padre porque tú eres el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último, y gracias bendito Dios porque cada día podemos sentir esa misericordia que es grande. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, honramos tu nombre Señor porque tú eres el que está sentado en el trono, bendito Dios, en ese trono alto, sublime, lleno de gloria y lleno de majestad. Señor, queremos mirar tu rostro, queremos, Señor, que por tu misericordia un día podamos estar ahí junto a ti, compartiendo con los ángeles y arcángeles la hermosura de tu gloria. Papito Dios, gracias por tu palabra que nos acerca a ti, y gracias bendito Dios por la sangre preciosa derramada por Cristo en la cruz. Bendecimos tu nombre y te damos todo honor a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuántos han leído los Salmos? Amén. El rey David era un hombre que vivía siempre un cúmulo de emociones. Ustedes imagínense, eran tiempos de guerra, eran tiempos difíciles, eran tiempos también de pecados, incluso hasta de él. Pero vemos nosotros, él nunca se estaba quejando de la vida, siempre estaba acercándose a Dios, acercándose en alabanza, porque el Señor siempre mostraba las grandes proezas y las maravillas que hacía en medio de su pueblo. Y por eso David nos recuerda que el Señor es el que hace un sinnúmero de cosas en nuestra vida, el que perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, nos rescata de la muerte, nos corona de favores y misericordias, sacia de bien nuestra boca, nos hace justicia y derecho, y recibimos todo eso sin merecerlo. Dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir: por más difícil que sea su vida, siempre podrá contar bendiciones pasadas, presentes y futuras. Cuando se sienta como si no tuviera nada por qué alabar a Dios, lea este salmo. Y este salmo nos habla de muchos beneficios de Dios para nosotros. Y este es un canto de alabanza a Dios. Recuerden que hay muchos salmos que son cantos graduales para el Señor. Hay muchos salmos donde habla de derrotas, habla del enemigo, habla de victorias, habla de alabanza, de adoración, de perdón. Hay un sinnúmero de temas maravillosos que los israelitas cantaban al Señor, y lo cantaban siempre. Pero aquí en este salmo nos describe a ese Creador bondadoso, a ese Creador que siempre está pendiente de nosotros y que está obrando. Por eso dice: el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Hoy vamos a hablar acerca de la misericordia de nuestro Dios, y para ver de qué tamaño es esa misericordia. Y dice la palabra en el verso 8 que la misericordia de Dios es grande. Mire, me estoy cambiando de salmo. El verso 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire, misericordioso y clemente. Dios es grande, grande en todos sus atributos. Y por eso, ¿quién sino Él puede dar beneficios a todas las personas que creemos, que invocamos su nombre? Por eso dice que Él es el que perdona,
el que limpia, el que borra toda rebelión, todo pecado, toda iniquidad, toda injusticia, y Él es el que, después de perdonarnos, nos sacia, nos bendice y también hace justicia y derecho por su bondad. Bien dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y también nos recuerda en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces podemos ver la misericordia de Dios. ¿De qué tamaño es? Grande, es inmensa la misericordia de Dios. Y esa misericordia ha extendido para todos y cada uno de nosotros, no solamente para gente exclusiva, para todo aquel que invoca el nombre del Señor. En segundo lugar, podemos ver una misericordia inmerecida. En el verso 10 del Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Los antiguos hombres de Israel, ustedes pueden ver los patriarcas, pueden ver cuánta gente que estuvo al servicio del Señor y que creía en Él y que le obedecía. Ellos dan testimonio en la palabra de Dios de esa misericordia inmerecida, porque el Señor les daba beneficios, les favorecía a ellos más de lo que se merecían. Aún pecaban contra el Señor, pero Él les perdonaba y seguía mostrando su gloria, sus milagros, seguía mostrando las grandezas de Él para su pueblo. Pero aún así la gente pecaba de nuevo, pecaba vez tras vez. El apóstol Juan, él dice, nosotros, en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aun cuando no habíamos nosotros amado a Dios, Él ya nos amaba. Aun cuando usted, antes de que venga a ser parte de la iglesia de Jesucristo, antes de que usted conozca del Señor y usted estaba en sus rebeliones y estaba en su vida de vacaciones, imagínese el Señor ahí, desde ahí ya le amaba, desde ahí ya estaba guardando su vida, porque su vida tenía un propósito para Él y tiene que cumplirse el propósito de Dios en la vida de cada uno. Entonces, el apóstol Pablo reconoce también lo inmerecida de esa misericordia que Dios nos da todos los días. En Tito, cuando envía la carta a Tito en el capítulo 3, versos 4 y 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué hizo todo el Señor? Por amor, porque nos amó, porque nos quiere, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Además, la palabra de Dios nos hace ver que es una misericordia sin límites, ilimitada. En los versículos 11 y 12 de nuestra lectura, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuál es el límite de la misericordia de Dios? Infinita, hermanos. Es infinita. Imposible medir para poder nosotros decir de tal magnitud es la misericordia de Dios. Y no podemos medir también lo extenso del perdón de Él. La misericordia de Dios es como de aquí a los cielos. Y así como no podemos nosotros, miren, el norte del sur, el este del oeste, no podemos unirlos. Dice, así está la magnitud y la extensión de su perdón.
Por eso Miqueas en el capítulo 7, 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mira esas palabras: ¿qué Dios como tú? ¿Qué otro Dios puede hacer lo que tú haces? ¿Qué otro Dios como tú puede demostrarnos su amor de tal manera? Un mundo pecaminoso en que vivimos, un mundo lleno de maldad, pero el Señor sigue mostrando su misericordia. Y no hemos sido consumidos, ¿por qué? Por la misericordia y el amor de Dios. ¿Qué tal si fuera un Dios severo, como nos enseñaban antes? Ya nos hubiera exterminado hace tiempos. Ya nos hubiera exterminado, pero Dios no lo ha hecho porque nos ama, porque su vida es muy valiosa para Él. Y nos demuestra también, en cuarto lugar, una misericordia paternal, como de papá. En el versículo 13 al 16 dice la palabra: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. No hay otra religión en el mundo donde se presente a Dios como Padre. Por eso decimos nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, nuestro Padre bendito, nuestro Padre glorioso, nuestro Padre que es grande, Padre bueno. ¿De cuántas maneras le llamamos nosotros a nuestro Dios como Padre? Y Jesucristo, Él enseñó ese concepto maravilloso de llamarle a nuestro Dios Padre. Y tenemos un Padre en el cielo, ese Padre glorioso que nos conoce a fondo, que sabe que somos de carne, que sabe que somos falibles, sabe que podemos fallar. Por eso, cuando estamos a punto de fallar, su palabra viene a nuestros oídos para detenernos. Su palabra viene a nuestra mente para decirnos no, porque esto no le gusta a Dios. Cuán bueno es el Señor, cuán bueno. Él nos conoce a nosotros. Busque el Salmo 78, 38, 39. Dice la palabra: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Además, en quinto lugar, tenemos que Dios es un Dios que muestra una misericordia eterna. Los versos 17 y 18 de nuestra lectura dice: más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. ¿Sobre quiénes es la misericordia? Sobre sus hijos, dice. Y todos nosotros somos hijos de Dios, reconciliados por la sangre preciosa de Cristo. Por eso la misericordia de Jehová es eterna cuando usted vive en el temor del Señor, cuando usted le busca con todo su corazón, cuando a usted sí le importa a Dios. Él toma en cuenta todo eso. Él es bueno. Por eso, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Un impío no le puede decir: ay Señor, muéstrame tu misericordia. ¿Cómo va a mostrarle misericordia si es una persona mala? Al malo le cae encima más maldades por la perversidad de su corazón, y el malo es destruido y será destruido en el infierno. Pero el que se ha reconciliado con Cristo siempre será recordado por el Señor, y cuando venga el momento difícil, el Señor estará ahí para extender su gracia y su misericordia. Porque Dios nos ama, nos quiere. Imagínense su misericordia desplegada en tantas generaciones desde que Él formó su pueblo Israel, y después vino Jesucristo también para formar ese nuevo Israel que somos nosotros, el pueblo llamado y escogido por Él.
Y Él ha hecho, miren, que nosotros podamos ser partícipes también de su gloria. Dios conoce que nuestra vida es frágil. Por eso nos compara también como la hierba que se seca, que se quema, que se destruye. Nosotros somos tan frágiles, pero Dios conoce todo eso y nos ama. Y quiere que en medio de esta fragilidad de la vida estemos siempre tomando en cuenta a Dios, para que Él siempre nos tome en cuenta a nosotros. También Dios nos enseña que la muerte no es lo peor. Nos muestra también que la muerte es el inicio de una vida nueva, de una vida distinta. Por eso el apóstol Pablo, siempre contento, él decía como a los filipenses en el 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para muchos dirán el morir es pérdida, pero el Señor por medio de Pablo nos hace saber que el morir en Cristo es ganancia. Imagínense nuestro Dios, después de innumerables favores y respuestas de la oración. ¿Cuántos creen que Dios responde la oración? Amén. Dios responde las oraciones. Siempre que le oramos con todo nuestro corazón, Él nos escucha. Viene la respuesta después de orar y quita nuestras cargas, nos deja en paz. El corazón a veces está atribulado con cuantas cosas o sufridos por causa de las enfermedades, las dolencias. Pero el Señor pone en el corazón paz cuando le oramos, cuando le buscamos, porque Él se preocupa de nosotros. Y debemos siempre pensar que nuestro Dios sigue esperando todavía que el pecador venga a sus pies. Sigue esperando que venga el pecador a reconciliarse con Él. En Isaías 55:7, si usted abre en su Biblia, dice el Señor en su palabra: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y en Romanos 10:12 dice la palabra de Dios: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El Señor invita. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca. Y Él pone su amor, cuando uno se reconcilia con Dios, pone su amor para la eternidad. No es que quiere tenernos un poco de tiempo con Él, sino para siempre, para siempre. Así como a Jeremías también el Señor le dice a usted en Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cada día nos prolonga su misericordia. Y en este tiempo de prueba para todo el mundo, el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que le busquemos para seguir prolongando su misericordia en la vida de sus hijos y de sus hijas. No que nos hagamos los desentendidos de Él, sino que le busquemos, que le sirvamos y que estemos pendientes siempre de su palabra, para que Él nos siga amando, siga prolongando su misericordia. Y en sexto lugar, la misericordia de Dios es asombrosa. En el versículo 20 al 22 dice la palabra: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Unas palabras maravillosas. David está aquí pidiendo que todos bendigan el nombre del Señor. Desde las potestades superiores, miren, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que todos ellos bendigan el nombre del Señor. Y a nosotros también, y a todos los que estamos en todos los lugares de la tierra, que bendigamos el nombre del Señor,
que seamos agradecidos porque el Señor Dios hace tantas cosas en nosotros y Él pide que todos ellos le ayuden a dar honor a Dios. Toda la creación debe dar gloria y alabanza a Dios. Qué lindo fuera que el mundo se uniera para darle alabanza a Dios. Pero la gente lo que hace es alabarse ellos mismos, se dedican a otras cosas, alaban a los hombres, pero no le alaban a Dios. Ojalá algún día llegue ese tiempo en que el mundo se una para buscar la presencia de Dios. Aún estando ahora en medio de la prueba, hacen grandes fiestas, grandes borracheras, porque creen que eso es lo mejor, disfrutar de la vida, pero Dios sigue a un lado. Nos da pena eso, pero la palabra dice que toda la creación debe darle honor a Dios, debe alabarle al Señor. Y alabar a Dios significa darle gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace ahora, por todo lo que hará el Señor. Porque Él siempre nos toma en cuenta a nosotros que somos sus hijos. Por eso al finalizar este salmo, que dice igual que al comienzo: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice todo mi interior, todo lo que yo soy, dice el salmista, que bendiga al Señor. Por eso, hermanos y hermanas, cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios. Cada día es una oportunidad para que nosotros estemos en su presencia. ¿Por qué? Porque mire cuánta gente se enferma y se muere ahora. Y la pandemia que ha vuelto a recrudecer en todos los países. Debemos siempre pensar, Dios nos tiene bien y es una oportunidad para estar a cuentas con Él, para reconocer cuando estamos mal delante de Él, para arrepentirnos, pedirle perdón. Cada mañana es una oportunidad para darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, por sus bondades, por sus misericordias. Por eso vivimos por Él, no vivimos por nosotros. Vivimos por la misericordia de Dios y sabemos que Él está presente todavía en nuestra vida. Por eso, si usted anda mal con Dios, reconozca sus pecados, arrepiéntase delante del Señor, vuelva a Él de todo corazón, porque si no lo hace, algún día se acabará la misericordia de Dios. Y si se acaba, ¿qué? Solamente habrá castigo y ahí será el lloro y el crujir de dientes, y eso no es bueno. Por eso siempre tomemos en serio a Dios y como hijos de Dios seamos obedientes. Que no hagamos lo que nuestro cuerpo pida, hagamos lo que Dios nos pide por medio de su palabra. Y acerquémonos siempre a Él, para que Él se acerque a nosotros y viva junto a nosotros. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Damos gloria a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén.